Increíble revelación, niño de calle llama en el cementerio y lo que descubrieron es transformador. Pablo caminaba con cautela entre las sombras del cementerio. La noche caía como un manto oscuro sobre su barrio, y sus pies descalzos se deslizaban sobre la tierra fría. La vida no le había tratado bien, sus 10 años estaban llenos de luchas que lo habían hecho más fuerte, pero también más vulnerable. Buscaba algo de comida, tal vez un trozo de pan olvidado, cuando una melodía suave, casi imperceptible, le hizo detenerse. ¿Quién está ahí?, se preguntó, su corazón brincando en su pecho. Algo en la voz lo llamaba, atrayéndolo hacia el fondo del cementerio, donde las lápidas eran sombras en la penumbra. Con cada paso, la curiosidad lo consumía. La voz, que parecía tener tono de consuelo, resonaba en su mente. Pero, al mismo tiempo, la angustia se apoderaba de él. La idea de que alguien, o algo, lo observaba le erizaba la piel. Quizás no debería haber venido, se repetía, luchando contra sus miedos, pero una fuerza extraña lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, se detuvo frente a una tumba antigua, cubierta de maleza. Sus dedos temblorosos levantaron un objeto del suelo, un diario, desgastado, con una cubierta de cuero casi deshecha. Al abrirlo, sus ojos se iluminaron al leer las historias de un abogado que había luchado contra la injusticia. Cada palabra parecía vivir, como si el autor estuviera allí frente a él, hablándole directamente. Su valor, su lucha por el honor de su familia, resonaron en el espíritu de Pablo. Sin embargo, una sombra oscura le recorrió el pecho, ¿y si su propia familia había sido despojada de esos valores? La pregunta lo atormentaba. El miedo a descubrir la verdad lo paralizaba, sabía que, si su madre debía enterarse de la injusticia que había marcado a su familia, eso podría desencadenar un dolor profundo. Cuando llegó a casa, encontró a Luisa durmiendo en la silla, cansada tras un largo día de trabajo. En su rostro, Pablo vio esos días de sacrificio, y la idea de desilusionarla lo desgarró. ¿Qué derecho tenía a alterar su paz? Pero la necesidad de justicia, de descubrir la historia oculta de su familia, lo consumía. «Mamá, hay algo que debo mostrarte», murmuró, la voz temblándole. Sin embargo, una parte de él dudaba. La presión en su pecho se intensificaba, su vida, sus sueños, su anhelo de aprender y ayudar a Luisa se sentían a punto de quebrarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras leía las páginas desgastadas, la tensión creció en su interior. Cada revelación sobre la corrupción que habían sufrido lo hacía sentir impotente. Su corazón latía rápido, el miedo a enfrentar la verdad y a lo que podría significar para él y su madre era abrumador. En su mente, la voz del abogado parecía gritarle, «No te rindas, luchador». Sin embargo, ese consejo resonaba contra sus dudas. ¿Sería capaz de emprender esta lucha? Pablo sentía que el peso de su historia familiar caía sobre sus hombros, y se preguntaba, ¿cómo podría reclamar lo que le pertenecía, cuando su propio ser se tambaleaba entre el deseo de justicia y el temor a la represión? La noche se volvió más oscura, y así también su dilema. Las páginas del diario prometían respuestas, pero también podían desterrar toda paz en su hogar. La angustia lo hizo temblar, un secreto que podría cambiarlo todo lo mantenía en vilo. Y en ese instante, supo que su vida no volvería a ser la misma. ¿Se atrevería a desenterrar la verdad y enfrentar sus propios demonios? Pablo no pudo dormir esa noche. El diario, latiendo en su mente como un oscuro fantasma, se convirtió en el centro de su existencia. Cada palabra, cada historia de lucha, alimentaban su ansia de conocer lo que había sucedido hasta ese entonces. En su mente, la figura del abogado se transformaba en un mentor, un ser que había caminado por senderos de injusticia, soportando tempestades y aprendiendo a pelear con ardor.
A medida que el alba se acercaba, la determinación iba creciendo en su interior. Cuando el día finalmente se asomó, Pablo decidió que no podía quedarse estancado en su miedo. La habilidad de su madre para sostener a la familia a través del sacrificio interminable exigía que él también luchara. Esa mañana, mientras desayunaba, cogió aliento y le dijo a Luisa: «Mamá, quiero que leamos juntos este diario». Su voz se sintió nueva, como si aquella simple afirmación encapsulara todo su deseo de justicia y cambio. Luisa, al principio confundida, aceptó el reto. La información contenida en el diario no solo iluminaba las malas decisiones de sus antepasados, sino que también ofrecía un mapa de las luchas que habían forjado el carácter de su familia. Con cada página que leían, Pablo notaba que su madre se volvía más reflexiva. Era un proceso revelador que cultivaba en él la noción de que el pasado no solo debería ser recordado, sino también confrontado. El descubrimiento de que su abuelo había sido víctima de engaños legales ante la codicia ajena motivó una determinación renovada en Pablo. Sentía que debía tomar esas injusticias y hacer de ellas un punto de partida. Se propuso investigar más, sabía que reclasificar la historia familiar no sería fácil, pero estaba decidido a hacerlo en nombre de todos aquellos que habían sido pisoteados. La antorcha del saber, aquella que había encendido en el cementerio, ahora ardía con intensidad. Mientras Pablo se adentraba más en la historia de su familia, comenzó a desarrollar habilidades que nunca había imaginado poseer. Empezó a comunicarse con la gente del barrio, descubriendo historias similares, predispuesto a aprender de quienes también habían enfrentado adversidades. Con cada conversación, su confianza aumentaba, el sonido de su propia voz le parecía más seguro, más fuerte. Irónicamente, su vida, que había estado marcada por la lucha diaria por sobrevivir, ahora giraba hacia la búsqueda de la verdad. Sin embargo, la resistencia no sería solo interna. A medida que aumentaba su compromiso, también sentía la incomodidad de quienes preferían permanecer en la ignorancia. Uno de esos rostros familiares, un vecino de su infancia, comenzó a observarlo de cerca, con desconfianza captada en sus ojos. «¿Qué le importa esto a un niño como tú?», le dijo de manera despectiva en una de sus excursiones por el barrio. Pablo sintió una punzada en su pecho. ¿Acaso estaba haciendo algo mal al buscar justicia? Esa pregunta lo llevó a cuestionarse no solo sus próximas acciones, sino también la validez de su propia búsqueda. Sin embargo, la voz del abogado seguía resonando en su mente, recordándole que cada luchador enfrenta las críticas. «Estoy en el camino correcto», se afirmó en su mente mientras se adentraba en el laberinto del pasado y le hacía frente a la incomprensión. Las sombras, que antes parecían amenazarlo, ahora se convertían en aliados a medida que Pablo empezaba a entender que su historia no estaba completamente definida por la opresión. Imbuido de nuevos conocimientos y una renovada fe, se aventuró a descubrir más secretos familiares que podrían ser la clave para no solo reclamar lo perdido, sino también para construir un futuro en el que él y Luisa pudieran finalmente vivir sin el peso del pasado a cuestas. Sin embargo, la verdad en la que estaba dispuesto a adentrarse no estaba sola. Las fuerzas que habían oprimido a su familia estaban aún presentes, al acecho, dispuestas a golpear nuevamente. Antes de que pudiera dar el siguiente paso, un mensaje anónimo llegó a su puerta. «Deja eso, niño. Hay cosas que es mejor no saber». ¿Quién había enviado el mensaje? ¿Qué podía significar para la vida de Pablo y su búsqueda de la verdad? Pablo miró el mensaje, un trozo de papel que parecía quemar en su mano. «Deja eso, niño. Hay cosas que es mejor no saber». Las palabras resonaban en su cabeza, mezclándose con las historias que había estado descubriendo en el diario. Su corazón latía acelerado. La voz del abogado retumbaba en su mente, desafiándolo a pensar en lo que significaba realmente buscar la verdad. ¿Era una cuestión de valentía o de imprudencia? Se preguntaba si aceptar el miedo como compañero podría significar hacer una elección equivocada. Las preguntas lo condujeron a la única esquina del barrio donde no había indagado, la tienda de antigüedades de don Ricardo, un hombre que había vivido en el mismo lugar por décadas. Su presencia resonaba de historias olvidadas y secretos guardados. Aquella tarde, se armó de valor y decidió que debía visitarlo. Al abrir la puerta de la tienda,
el timbre sonó y su aroma a madera envejecida lo envolvió. Don Ricardo, con su mirada inquisitiva, lo saludó de forma amistosa. ¿Qué te trae por aquí, joven? Pablo tragó saliva, supiendo que la búsqueda de respuestas a menudo conllevaba riesgos. Don Ricardo, necesito saber sobre la historia de mi familia. Hay cosas que no entiendo, y un diario me ha llevado a buscar la verdad sobre mis antecedentes. El anciano se echó a reír, pero su risa no contenía la burla de aquellos que se sienten superiores. Era una risa cargada de comprensión. El pasado siempre vuelve, muchacho. Soy testigo. Pero no todos están listos para el golpe que trae consigo. Pablo sintió que las palabras lo perforaban. ¿Qué golpe podía traerse de una verdad que debía conocerse? Decidido a no dar marcha atrás, le preguntó sobre su abuelo y las injusticias que había padecido. Don Ricardo lo observó en silencio, quizás midiendo la pureza de su determinación. Los muertos siempre hablan, pero algunas lenguas son más peligrosas que otras. Si buscas, asegúrate de estar listo para escuchar todo lo que digan, lo bueno y lo malo. Aquellas palabras fueron un aviso y un desafío. Pablo asintió, entendiendo que su curiosidad debía ir acompañada de coraje y preparación mental. No sería solo su historia, sería la historia de todos aquellos que de alguna manera, al igual que su abuelo, habían caído bajo la sombra de la injusticia. Al salir de la tienda, sintió una brisa fresca que acariciaba su rostro. La urgencia de una revelación apremiante se cernía sobre él. Ya no solo se trataba de desenterrar verdades del pasado, en el aire había un compromiso renovado. La búsqueda de la justicia no sería sencilla, pero tampoco estaba dispuesto a eludirla. Esa noche, se encerró en su habitación, rodeado de papeles y libros. Se sentía en plena batalla, cada letra en las páginas era un adversario que debía vencer. Mientras escribía notas en su cuaderno, emergió una conclusión inesperada: cada paso que daba estaba construyendo no solo su identidad, sino también la de aquellos que iban a ser sus voces. Pablo se detuvo y se preguntó si realmente estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. La respuesta no llegó fácil. Sintió como los dedos de la duda comenzaban a danzar en su mente, cuestionando si debía continuar a pesar de las advertencias. El timbre sonó nuevamente. Al abrir la puerta, encontró a un desconocido esperando. Su mirada era dura, sus palabras cortantes. ¿Sigues buscando la verdad, niño? No deberías. No sabes en qué te estás metiendo. Las sombras regresaban, y el abrazo del peligro se hacía sentir más cerca que nunca. ¿Podría realmente afrontar lo que quedaría por desenterrar? ¿Qué costos tendría su obstinación por la verdad? Pablo, inmóvil, sintió como las piezas de su vida comenzaban a encajar. Una búsqueda lo había llevado a este punto, pero las sombras mostraban que la lucha apenas comenzaba. La tensión de la verdad lo empujaba a entrar en un juego del que quizás no podría salir ileso. ¿Sería capaz de enfrentarse a los temores, a la adversidad y a la incertidumbre que lo aguardaban? La respuesta al eco de su búsqueda lo acompañaría. Pablo cerró la puerta con un golpe suave que resonó en la silenciosa noche. El desconocido aún no miraba, una sombra en el umbral que parecía absorber la poca luz de la calle. Las palabras de don Ricardo se repetían en su mente como un mantra inquietante, instándolo a continuar su búsqueda pero a la vez a cuestionar su determinación. Ante aquel desconocido, cada latido de su corazón resonaba con la urgencia de un desafío inminente. ¿Cuánto sabes?, inquirió el extraño, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su voz era como un susurro frío. Pablo encontró su mirada desafiante, pero, paradójicamente, había algo en esa intensidad que lo impulsaba. Era el argumento más fuerte que podía presentar frente a su cobardía, la curiosidad. Sé lo que contiene el diario de mi abuelo, respondió Pablo, respondiendo con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. Tal vez había dado un paso adelante, cerrando la puerta al miedo que lo acompañaba. Piensas saberlo, pero no te engañes. La verdad no es un cuento de hadas. Puede cambiarte para siempre. La advertencia del extraño era cruda, pero Pablo sentía que el cambio era la única opción viable que tenía ante sí.
Esa sensación de inquietud se mezclaba con la visión de un futuro donde las verdades desconocidas le ofrecieron nuevas oportunidades. Sin embargo, la amenaza estaba presente en el aire. ¿Quién eres?, preguntó, queriendo no solo identificar un enemigo, sino también entender el riesgo que entrañaba seguir avanzando en su indagación. Soy alguien que ha visto lo que ocurre cuando se abre la caja de Pandora. Una vez que empieces a desenredar los hilos del pasado, hay muchas cosas que no podrás deshacer. La mirada del desconocido se suavizó por un momento, como si estuviera recordando su propia historia. Pablo sintió un escalofrío. Había muchas cosas que no sabía, pero su deseo por comprender se alzaba por encima de su miedo. La historia de mi familia es una parte de mí. No puedo ignorarla, afirmó, descubriendo un fuego en su interior. Las palabras se sentían como un paso hacia la autoafirmación, una decisión que reafirmaba un trocito de su identidad. Era evidente que había un potencial peligro en su búsqueda, pero también un desafío que lo atraía. ¿Era este el camino que quería seguir? Tenía frente a él la oportunidad de enfrentar su legado con valentía. Mientras el desconocido se giraba para irse, una idea repentina golpeó a Pablo con fuerza. ¿Qué sabes de mi abuelo?, preguntó, determinando que no se iría sin algunas respuestas. El desconocido se detuvo, volvió la cabeza y sonrió de manera enigmática, sus ojos brillando con la chispa de los secretos que llevaban implícitos. Más de lo que imaginas. Pero recuerda esto, saber es solo el primer paso. La valentía se mide por lo que uno está dispuesto a perder. Esas palabras resonaron en la mente de Pablo, golpeando la superficie de su conciencia. La búsqueda por la verdad no solo implicaba descubrir la historia de su familia, también obligaría a Pablo a confrontar la sombra que se cernía sobre su propia existencia y lo que ello significaba. Mientras el desconocido se alejaba, Pablo sintió que un nuevo apretón en su pecho le recordaba que las viejas heridas eran parte de su narrativa. ¿Por cuánto tiempo podría ignorarlas y seguir adelante? Se preguntaba si podría ser capaz de cambiar su destino, de aceptar el peso de la responsabilidad que viene con la verdad y la historia. Decidido a no rendirse, se dirigió de nuevo a su habitación. Cada página del diario lo esperaba como un amigo y un enemigo a la vez. Sintió cómo crecía su determinación, y se dispuso a volver a leer cada palabra, convencido de que incluso dentro del dolor habría oportunidades para renacer. Pero cuando se sentó, mirando las hojas en blanco de su cuaderno, comprendió que su proyección hacia el futuro dependía de las decisiones que tomaría ahora. Este no era solo un viaje por el pasado, era una lucha por su presente. De repente, su teléfono vibró en la mesa. Un nuevo mensaje. La pantalla iluminada reveló un mensaje limitado, pero potente: te necesito. Hay algo que debes saber sobre tu abuelo. ¿Quién lo había enviado? La novedad de esa revelación lo estremeció. La historia que había comenzado a desentrañar se volvía más compleja, y el riesgo de su búsqueda estaba alcanzando nuevas alturas. ¿Qué secretos lo aguardaban en la próxima revelación? Pablo despertó al día siguiente con una mezcla de nerviosismo y determinación. El mensaje del teléfono aún resonaba en su mente como un eco incesante. Lo que estaba a punto de descubrir sobre su abuelo podía cambiar no solo su percepción del pasado, sino su propio futuro. Se levantó decidido, sin permitir que la ansiedad lo abrumara. En su interior, ya había empezado a vislumbrar una nueva versión de sí mismo, uno que se despojaba de la timidez y la duda. Mientras se preparaba para el día, su mente giraba en torno a las posibilidades. ¿Quién era el remitente del mensaje? ¿Qué era tan importante que requería su atención de inmediato? Cada posibilidad que pasaba por su mente lo impulsaba a actuar con mayor rapidez. Se percató de que aquellos momentos eran cruciales para su desarrollo. Enfrentar lo desconocido no solo requería valentía, también exigía adaptabilidad. Su primer impulso fue dirigirse al cementerio. Recordó que su abuelo siempre había hablado de la conexión íntima que sentía con su familia, incluso en el más allá. Mientras caminaba por las calles familiares, observó con atención los pequeños detalles que normalmente pasaban desapercibidos: las marcas en las aceras, los sonidos del mercado cercano, el murmullo de la gente. Todo parecía cobrar un nuevo sentido en este nuevo contexto que estaba creando para sí mismo.
Al llegar al cementerio, el frágil silencio lo abrazó. Se acercó a la tumba de su abuelo, el peso de la historia sobre sus hombros. Se preguntaba si había más verdad en la muerte que en la vida misma. Miró la lápida con una mezcla de respeto y desafío. Quería gritar que no iba a dejar que el pasado lo definiera, que estaba listo para conocer todos los matices de su legado, sin importar cuán dolorosos pudieran ser. Fue entonces cuando escuchó un leve movimiento detrás de un mausoleo cercano. Su corazón se aceleró. Sin pensarlo, se acercó para investigar. Lo que encontró fue impactante: un niño, pequeño y desaliñado, observándolo con ojos grandes y curiosos. El niño lo miraba como si hubiera estado esperándolo. ¿Eres Pablo?, preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Confundido e intrigado, Pablo hizo un gesto afirmativo. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de mí? Sé muchas cosas sobre tu abuelo, cosas que no están en el diario, respondió el niño. Vivo aquí cerca. Tengo algo para ti. Los instintos de Pablo se agudizaron en ese momento. Este encuentro, inesperado y extraño, probablemente lo llevaría a un nuevo nivel de comprensión sobre su familia. En ese instante, comprendió que seguir su camino lo estaba llevando a situaciones que nunca había imaginado, y que ese encuentro significaba una nueva oportunidad para crecer. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó, tratando de contener la mezcla de emoción y temor que lo invadía. El niño se adelantó. Te lo diré, pero primero debes prometerme que estarás listo para escuchar toda la verdad. No será fácil. Pablo sintió que su corazón latía con fuerza. Reconocía que la búsqueda de la verdad podía exigirle más de lo que había pensado originalmente. Pero, ¿qué era la vida sin los desafíos que nutren el crecimiento personal? Se encontraba en la encrucijada entre la curiosidad y el temor, y la decisión de dar ese paso le permitiría avanzar en su viaje de autodescubrimiento. Estoy listo, afirmó Pablo, con una nueva firmeza en su voz. El niño sonrió, y en su mirada había una mezcla de complicidad y certeza. Entonces, ven conmigo, dijo mientras comenzaba a caminar hacia un lugar oculto entre las tumbas. Pablo lo siguió, sintiendo que cada paso lo acercaba más a la verdad. La pregunta sobre lo que estaba a punto de descubrir lo invadía, pero había una nueva determinación en su interior. Sabía que iba a enfrentar no solo la historia de su abuelo, sino también aspectos de sí mismo que había evitado por mucho tiempo. ¿Sería este el momento decisivo que transformaría su vida? De pronto, el niño se detuvo y se volvió hacia él. ¿Estás listo para conocer a tu abuelo? Esa pregunta aguardaba una respuesta que podía cambiar su vida para siempre. Mientras miraba a los ojos del niño, sintió que su viaje apenas comenzaba. Un nuevo halo de misterio lo rodeaba y la revelación estrictamente personal que estaba a punto de recibir redefiniría su camino a seguir. Pablo sintió un cosquilleo en el estómago al escuchar la pregunta del niño. Su mente era un torbellino de pensamientos y posibilidades. Había imaginado tantas cosas sobre su abuelo, pero ahora, frente a esta figura inesperada, la realidad parecía mucho más compleja y profunda. ¿Qué significa eso?, se preguntó a sí mismo, esquivando la inquietud que empezaba a formarse. La voz del niño lo regresó al momento presente. Tu abuelo está aquí, pero no como lo pensabas. Hay cosas que no se pueden ver a simple vista, insistió el niño, guiándolo hacia un pequeño sendero entre las tumbas. Mientras caminaba, Pablo se dio cuenta de que este encuentro podía ofrecerle la claridad que tanto había anhelado. Esa revelación, su abuelo, su legado, su historia, lo obligaba a enfrentar sus propios miedos, los que llevaban años oscureciendo su camino. No puedo dejar que el miedo me paralice, reflexionó. Había llegado el momento de mirar sus propias inseguridades a la cara. El niño lo llevó a un rincón apartado, donde una pequeña caja de madera yacía medio enterrada. Aquí es donde tu abuelo guardaba algunas de sus cosas más preciadas, explicó, mientras limpiaba el polvo de la caja con sus pequeñas manos. Pablo sintió un escalofrío recorrer su piel. Se preguntó si lo que iba a encontrar allí cambiaría su percepción no solo de su abuelo, sino de sí mismo. La vida de su abuelo parecía tener un peso tan enorme en su historia como la suya propia. Con un gesto decidido, Pablo se inclinó para abrir la caja.
Los objetos favoritos de su abuelo emergieron a la luz, cartas, fotos y algunos objetos que habían sido parte de su vida. Pero lo que atraía más su atención era un diario desgastado que yacía en el fondo. Eso es lo que necesitas leer, afirmó el niño, señalando la tapa del diario. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, Pablo se encontró inmerso en las palabras de su abuelo. Las anotaciones no solo hablaban de memorias, sino también de luchas, sacrificios y sueños que no se concretaron. La vulnerabilidad que su abuelo había expresado le golpeó el corazón. Este hombre también temía, también dudaba, pensó, sintiendo una conexión más profunda con el legado de su familia. Cada palabra le revelaba un nuevo fragmento de la vida de su abuelo que nunca había imaginado. Aquellos momentos de debilidad se entrelazaban con valentía, y en cada línea descubría que su abuelo enfrentaba batallas similares a las suyas. Esto era más que una nueva historia familiar, era un espejo que reflejaba sus propios desafíos. ¿Ves? La verdad no siempre es fácil de enfrentar, pero es esencial para saber quién eres realmente, le dijo el niño, dándole un momento para procesar esas revelaciones. Pablo se sentó en el suelo, abrumado por la carga de la sabiduría acumulada ante él. La realidad de su historia familiar lo inspiraba y al mismo tiempo lo aterraba. Si yo soy parte de esto, ¿qué significa para mí avanzar?, meditó. Con cada página que leía, comprendía que no solo deseaba entender a su abuelo, sino también permitir que esa comprensión lo empujara hacia adelante. El pasado forma parte de mí, pero no lo define por completo, concluyó, una chispa de resiliencia empezando a brotar en su interior. Aunque estaba dando pasos importantes en su desarrollo, la cuestión del futuro seguía abierta. ¿Y si no soy capaz de ser el hombre que mi abuelo soñó que yo fuera? Esa pregunta se cernía sobre él, desafiándola a confrontar nuevos retos en su vida diaria. Está bien tener dudas, Pablo, dijo el niño, como si pudiera leer sus pensamientos. Lo que importa es lo que elijas hacer con ellas. Descubrir nuevas facetas de su historia le proporcionaba claridad, pero también revelaba la necesidad de actuar. La timidez había sido su habitación segura, pero había llegado a una puerta, y ahora le correspondía abrirla. Quizás el acto de descubrir no es el final, sino el comienzo, pensó mientras cerraba el diario. Aquel niño misterioso había desencadenado un torrente de emociones y posibilidades, y aún quedaban secretos en su historia por desvelar. ¿Qué haces con toda esta información a partir de ahora?, se preguntó, sintiendo que el futuro depende de su respuesta. Los ecos de la historia familiar resonaban en su mente y la presión de convertirse en un hombre de verdad lo impulsaba a actuar. El niño sonrió con complicidad, como si supiera que el viaje de Pablo apenas comenzaba. La búsqueda no solo de su pasado, sino de su futuro apenas había hecho pie. Eso lo llevó a cuestionar si la próxima verdad que descubriría lo acercaría aún más a la figura de su abuelo, un viaje cuestionador que prometía destinos inesperados. ¿Qué secretos guardaba la vida que su abuelo había dejado atrás? ¿Estaría Pablo dispuesto a enfrentarse a ellos, y a sí mismo, en este nuevo capítulo? Pablo se sentó en el suelo, sintiendo el peso del diario en sus manos como un ancla a su pasado. Las palabras de su abuelo vibraban en su mente, resonando con sus propios temores y aspiraciones. El niño miraba con una mezcla de expectación y empatía, como si ambos compartieran un secreto invisible. Con cada línea leída, su perspectiva sobre la vida y sus propios desafíos se amplificaba. Las dudas que antes parecían monstruos inquebrantables empezaron a transformarse en interrogantes que podía explorar. Esto no es solo un legado, es una invitación, pensó. Si su abuelo pudo con sus demonios, ¿por qué él no podría enfrentar los suyos? La idea de que su historia personal estaba entrelazada con la de su abuelo inyectó nuevas energías en su ser. Las balas de la autoduda empezaron a perder su letalidad. Decidido, Pablo cerró el diario, tomando aire profundo. Cada inhalación era un recordatorio de que tenía la capacidad de reescribir su historia. Cuestionándose si lo que había leído requería alguna acción de su parte, un impulso surgió desde lo más profundo de su ser. Debo compartir esto, se dijo, sintiendo que su transformación personal podía, de alguna forma, honrar el legado de su abuelo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó el niño, con una curiosidad genuina que lo animó a responder con sinceridad. Quiero hablar sobre esto.
Quiero dar voz a la vulnerabilidad de mi abuelo. Si él se atrevió a escribir, yo puedo alzar la voz, afirmó Pablo, sintiéndose cada vez más fuerte. El niño asentía, como si supiera que ese era el camino correcto. Sin embargo, la razón por la cual Pablo no había dado ese paso antes era un obstáculo que no desaparecía tan fácilmente. La timidez seguía siendo un vestigio de su persona, una sombra acechante que a menudo lo mantenía en silencio. Pero, musitó, ¿y si me critican? ¿Y si mis palabras no son suficientes? El niño lo miró fijamente, como un ser que ha visto mucho y que entiende más de lo que debería. Lo importante no es lo que digan, sino lo que tú sientas al compartir. Cada palabra es un acto de valentía, respondió con una voz calmada. Las palabras resonaron profundamente en Pablo. Comenzó a considerar cómo podía sacar a la luz sus propias vulnerabilidades. Quizás compartir la historia de mi abuelo no solo me ayude a mí, sino también a otros que enfrentan luchas similares, reflexionó, imaginando un espacio donde su voz podría tener impacto. Decidido, Pablo se levantó y se volvió a mirar el diario. Había un propósito emergente dentro de él. Voy a escribir. Pero también voy a enfrentar mis temores. Tal vez esto sea el puente hacia mi transformación, se dijo. La sensación de propósito le infundió valor. Sin embargo, surgía un nuevo dilema, crisis de confianza o posibilidad de explorar. Cada camino llevaba consigo sus propios riesgos, y la pregunta que pesaba sobre su elección era monumental. La posibilidad de ser escuchado contrastaba con el miedo a ser ignorado o malinterpretado. Mientras se alejaban del pequeño rincón del cementerio, Pablo empezó a explorar su próxima meta, encontrar un espacio donde pudiera compartir sus ideas y, quizás, un público acogedor. Ese espacio era un salto hacia lo desconocido, una decisión que lo llevaría por un camino de autoafirmación. ¿Sabes dónde puedo empezar?, preguntó Pablo al niño, sintiendo que la dirección debía surgir de esta conexión genuina. Los lugares donde comparten historias, respondió el niño sonriendo, son los más poderosos. Aquí, en las palabras, en la vulnerabilidad, allí está el verdadero legado. Las palabras del niño penetraron en su ser. Sin embargo, mientras Pablo comenzaba a visualizar su nuevo camino, una inquietante duda emergió. ¿Qué sucederá si mis palabras no resuenan? ¿Si el verdadero legado de mi abuelo se pierde? La mirada del niño se volvió seria. A veces, la lucha más grande para encontrar nuestra voz es enfrentarse a la posibilidad del silencio. Pero recuerda, a veces se necesita un eco que no hayas escuchado aún. Las palabras del niño se quedaron grabadas en su mente. Cada eco, cada temor, solo añadía capas de significado a su búsqueda. Sin haber imaginado que su viaje se tornaría tan introspectivo, Pablo sabía que el siguiente paso requería más que valor, necesitaba un compromiso profundo con la verdad que deseaba contar. Mientras se alejaban del cementerio, el peso del diario aún en su mano, sintió que ya no era solo un heredero pasivo del legado familiar. Era un narrador en su propia vida. ¿Estaría listo para dejar que su historia resonara en el mundo, o se dejaría llevar por el temor al silencio? La noche envolvió a Pablo mientras caminaba por las calles empedradas hacia su hogar. Con cada paso, sentía la presión del diario en su mochila, como si contuviera un peso que iba más allá de las páginas. La idea de compartir su historia comenzaba a germinar en su mente, pero las dudas persistían. Aún resonaban las palabras del niño en su cabeza, instándolo a enfrentar el desafío de ser escuchado. Al llegar a su habitación, se sentó frente a su escritorio. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras inciertas sobre las paredes. Se sintió pequeño, aislado, mientras su mente giraba en torno a lo que debía hacer a continuación. Necesitaba un espacio. Un lugar donde pudiera leer, hablar y, sobre todo, escuchar. Pero su naturaleza introspectiva lo cohibía. La posibilidad de un escenario y un público lo paralizaba. ¿De verdad tenía algo valioso que compartir? Sin embargo, la imagen de su abuelo escribiendo y luchando contra sus demonios lo ardía en el pecho. La voz interior de Pablo se tornó más firme, motivándolo a actuar. Se decía que ya no era el mismo de antes. Voy a escribir una pieza sobre mi abuelo, su lucha, su valentía, y luego,
la compartiré, se prometió. No era solo un desafío personal, era el inicio de una travesía hacia la aceptación de sus propias vulnerabilidades. Se detuvo un momento, tomando papel y lápiz. La hoja en blanco parecía intimidante, un espejo de su propio miedo. Comenzó a escribir, dejando que las palabras fluyeran como un río que arrastraba consigo piedras de afecto y miedo. Cada palabra era una liberación, un paso hacia el destiempo que había estado atrapado en su interior. Las historias de su abuelo se entrelazaron con sus emociones, y la tinta se convirtió en el vehículo de su liberación. A medida que las oraciones se formaban, también nacía un sentido de propósito y claridad. Pablo se vio a sí mismo no solo como el portador de un legado, sino como un creador de su propia narrativa. No necesitaba ser un orador perfecto. Su verdad, sus altibajos, eran lo que lo conectaban con los demás. Cuando terminó, miró su trabajo con una mezcla de gratitud y miedo. Un deseo ardiente de compartirlo lo abrumó. Pero antes de que pudiera dejarse llevar por el entusiasmo, la duda se asomó nuevamente, ¿y si nadie lo entiende? ¿Y si mis palabras son solo ruido? Esa inquietante pregunta le hizo replantear su enfoque. Pablo se obligó a recordar las palabras del niño, lo importante no es lo que digan, sino lo que sientas al compartir. Así que se dispuso a buscar la manera de encontrar ese espacio de conexión que tanto anhelaba. Comenzó a investigar, a rasgar las redes sociales en busca de foros donde las historias fueran el núcleo de la reunión. Fomentó un diálogo interno, debía estar preparado, entrenar su voz para enfrentar la posibilidad de ser despreciado. No pasaron muchos días antes de encontrar un pequeño grupo local que organizaba encuentros para narrar historias y compartir experiencias personales. La idea de asistir a una reunión le producía ansiedad, pero también una chispa de emoción. Sabía que sería un gran primer paso. Sin embargo, lo que le preocupaba más era la presentación de su propia historia, una vulnerabilidad que se entrelazaba con su abuelo y que temía no ser lo suficientemente impresionante. Al llegar la fecha, el día se tornó gris, como si el clima reflejara sus emociones. Se plantó frente al espejo antes de salir, practicando su introducción. Soy Pablo y vengo a hablar sobre mi abuelo. La repetición era una mezcla de acto de valentía y un intento de autoafirmación. Pero mientras cerraba la puerta de su casa detrás de él, un revuelo de nervios lo invadió. Estaba por explorar una parte de sí mismo que poco conocía. El camino hacia el lugar estaba lleno de incertidumbres, pero también de promesas. ¿Sería capaz de dejar su huella en aquellas personas? ¿Lograría resonar en sus corazones a pesar de sus miedos? Con cada paso, el futuro le susurraba tanto oportunidades como dudas. La necesidad de ser escuchado se estaba convirtiendo en un eco dentro de su ser. Y en ese momento, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, se dio cuenta de que no se trataba solo de dar voz a su abuelo, se trataba de encontrar su propio eco. Sin embargo, a medida que la sala de encuentro se dibujaba en el horizonte, una voz retumbó en su mente, recordándole que estaba a punto de cruzar un umbral que podría cambiarlo todo para siempre. ¿Estaría preparado para enfrentar las revelaciones que le aguardaban? Al entrar en la pequeña sala de reuniones, el murmullo de voces familiares contrastó con el torrente de emociones que giraban en la mente de Pablo. Aquella atmósfera se sentía acogedora, como un refugio de almas dispuestas a compartir sus historias. Sin embargo, su ansiedad aún lo acosaba, sus manos sudaban mientras el sudor frío le recorría la frente. Cada cara en el círculo era un recordatorio palpable de su propia vulnerabilidad, un reflejo de lo que temía y ansiaba a la vez. Cuando tomó asiento, el facilitador comenzó con una presentación sencilla, invitando a todos a compartir algo de sí mismos. Las historias fluyeron, cada relato era un trozo del rompecabezas humano, amor, pérdida, lucha. A medida que escuchaba, la duda que lo había perseguido comenzó a desvanecerse. Cada voz resonaba con autenticidad, y Pablo se preguntó si él podría aportar algo igual de significativo. Algunas personas compartieron sus triunfos, pero también sus fracasos. Uno de los narradores, una mujer de mirada intensa, habló de su batalla contra el miedo escénico y cómo había encontrado, al final, que su voz era su mayor herramienta. Inspirado por su historia, las palabras que Pablo había escrito sobre su abuelo empezaron a cobrar vida en su mente,
pulsando con urgencia por ser expresadas. Sin embargo, la incertidumbre se reavivó. ¿Quién soy yo para ocupar este espacio? Mientras el circo de historias continuaba, Pablo se adentró en un monólogo interno. La chispa de su abuelo, la lucha y la valentía que había querido transmitir, parecían esperar a que él las revelara. Recordó cómo su abuelo había superado sus miedos, cómo había encontrado su voz a través de la escritura. Si él pudo, ¿por qué no yo? Pensó. Fue entonces cuando decidió que no podía seguir postergando su momento. La voz del facilitador sonó lejana mientras su mente empezaba a trazar un plan. Aceptar su vulnerabilidad no significaba mostrarse débil, era un acto de valentía, una declaración de su deseo de ser auténtico. Así, esperó a que el facilitador le diera la palabra. Cuando finalmente llegó su turno, el corazón le latió con fuerza, sus palabras burbujearon en su garganta. Se presentó brevemente y respiró hondo, dejando que la historia de su abuelo emergiera como el hilo conductor de su voz. Con cada palabra, trató de evocar no solo la lucha de su antepasado, sino también la conexión emocional que había sentido con él a lo largo de su vida. Fue un viaje introspectivo, cada anécdota se entrelazaba con sus propias inseguridades, vulnerabilidades, y los miedos que había cargado a lo largo de los años. Mientras hablaba, notó que algunas cabezas asintieron y otras personas se acercaron al borde de sus asientos. Pablo podía sentir cómo su historia resonaba, los ecos de su abuelo se manifestaban en aquellos rostros, y poco a poco, sintió que se despojaba de la carga de su propio juicio. En un momento, incluso pudo vislumbrar el brillo de la comprensión en los ojos de otros. Estaba forjando un vínculo, un hilo invisible entre él y los demás. Al finalizar su relato, los aplausos resonaron, cálidos y sinceros. No había palabras mágicas, solo un eco de reconocimiento. Se sentía vivo, como si hubiera traspasado el umbral que tanto había temido. Más que compartir su historia, había enfrentado su vulnerabilidad y encontrado una voz que sabía que había estado esperando ser escuchada. Sin embargo, a medida que la emoción se desvanecía, una inquietud se instaló en su interior. Mientras el grupo hacía una ronda de comentarios, la mujer que había inspirado su valentía lo miró con atención especial. Tu historia es poderosa, Pablo. Pero, ¿estás listo para profundizar en lo que realmente implica esa conexión con tu abuelo? Sus palabras cayeron como un dardo. Se preguntó qué más habría por descubrir, qué rasgos de su legado podrían estar ocultos aún. La idea de explorar esas revelaciones lo excitaba y aterría a partes iguales. Así, el verdadero viaje apenas comenzaba, y Pablo se dio cuenta de que se adentraba en un territorio desconocido, donde cada respuesta podría conducir a nuevas preguntas. ¿Qué otros secretos guardaba su historia familiar? Con el eco de la voz del grupo aún resonando en su mente, se propuso continuar este camino, sabiendo que las respuestas podrían cambiarlo para siempre. Pablo cerró el diario con una mezcla de emoción y determinación, sintiendo que, finalmente, había encontrado su voz. El recorrido que había emprendido lo había transformado de un niño temeroso a un joven decidido a enfrentar la verdad. Las palabras de su abuelo, que antes le parecían lejanas, ahora cobraban vida dentro de él, incitándolo a explorar aún más a fondo su legado familiar. Este último encuentro con el niño del cementerio y el eco de sus historias le había brindado valor, no solo estaba listo para compartir, sino también para aprender y crecer. Con el corazón acelerado y la mente enfocada, Pablo decidió que era el momento de llevar su historia más allá de su círculo inmediato. La comunidad había compartido su apreciación por su relato, pero sabía que su lucha personal estaba apenas comenzando. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un blog. No sería solo un diario personal, sería un espacio para resonar con aquellos que también luchaban con las sombras del pasado, un lugar donde la vulnerabilidad se transformaría en fortaleza. Cada publicación que escribía se convirtió en una catarsis. Comenzó a recibir comentarios de personas que compartían sus propias historias, inspiradas por su valentía. Las interacciones no solo validaban su experiencia, sino que también le enseñaban que todos llevamos una historia dentro, esperando ser contada. Al mirar hacia atrás, comprendía que el miedo y la duda que una vez lo habían paralizado se habían convertido en impulso y energía. La transformación era palpable,
Ya no se sentía solo, su voz resonaba en un conjunto más amplio de experiencias compartidas. No pasó mucho tiempo antes de que su blog captara la atención de un pequeño periódico local. Se puso en contacto con él, interesándose en su historia. Para Pablo, este fue un momento decisivo. La posibilidad de ser leído por un público más amplio le llenó de nerviosismo, pero también de una satisfacción profunda. Sabía que no solo se trataba de contar su historia, sino de dar voz a aquellos que lucharon en silencio como su abuelo. La publicación salió al aire y, con ella, una sensación de culminación. Cuando vio su nombre impreso, se sintió orgulloso de haber dado ese paso. Aquella chispa que había encendido en el cementerio se había transformado en una llama que iluminaba su camino. Se dio cuenta de que la escritura no solo le permitía indagar en su historia, sino que también lo conectaba con un universo más amplio de luchadores como él. La respuesta fue abrumadora. Personas de diversos contextos comenzaron a compartir su trabajo y a invitarlo a hablar en pequeños foros, grupos comunitarios y talleres. Había encontrado un propósito, ser un puente entre el pasado y el presente, un embajador de la verdad familiar. Cada encuentro le brindaba más confianza, su voz se volvió más firme, y sus relatos empezaron a exhibir no solo las sombras, sino también la esperanza y la posibilidad de redención. Hubo momentos de dudas, por supuesto. En ocasiones, las voces del pasado volvían a acosarlo, preguntándose si realmente tenía el derecho de hablar. Pero cada vez que ese miedo se asomaba, recordaba la voz del niño en el cementerio y su abuelo, quien había enfrentado adversidades con valentía, y eso lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, un año después de su primer encuentro en el círculo de relatos, Pablo fue invitado a hablar ante un auditorio lleno de estudiantes. Cuando se puso de pie, los nervios regresaron por un momento, pero recordó el camino que había recorrido desde que encontró el diario. Respiró hondo y comenzó a contar su historia, no solo sobre su abuelo, sino sobre su transformación personal y cómo había aprendido a enfrentar sus propios miedos. Al finalizar, el aplauso fue ensordecedor. Los mensajes que recibió posteriormente eran testimonios de personas que se habían sentido inspiradas por su autenticidad. Niños y adultos por igual se acercaron para compartir sus experiencias, agradeciéndole por atreverse a hablar. Pablo sintió que algo dentro de él había cambiado, que no solo había reclamado su historia, sino que también había ayudado a otros a contar la suya. En ese momento, se dio cuenta de que había dejado atrás al niño que una vez sintió miedo y soledad. Había conquistado la montaña de sus inseguridades, transformándose en un narrador de su propia vida, en un defensor de la verdad y el legado de su familia. Genialmente, su viaje apenas comenzaba, sabía que cada paso, cada historia compartida, continuaría siendo un eco en la vida de quienes lo rodeaban. El pasado siempre estaría presente, pero Pablo había aprendido a dejar que fuera un motor de cambio y crecimiento. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, para seguir dando voz a esas historias que merecían ser contadas. Con un renovado sentido de propósito, salió del auditorio, sintiendo que el mundo estaba lleno de oportunidades por explorar. Pablo había conquistado su miedo, y eso era solo el principio. Ahora es el momento de que usted también se una a este viaje emocionante. Suscríbase inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Deje un me gusta ahora para ayudar al algoritmo y mostrar su apoyo. Comente sus reacciones y teorías sobre lo que acaba de leer. Y, no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar este canal a través de estas acciones. Tu apoyo lo cambia todo.